Bueno, la siguiente presentación está a cargo del doctor Juha Kaskinen y va a ser acerca de perspectiva de innovación en Finlandia, em, desde el punto de vista de experiencias globales y oportunidades para América Latina y Caribe. El doctor Kaskinen es graduado de la Universidad de Turku, del Departamento de Sociología, y es director del Centro de Investigación de Futuros en Finlandia, como se había presentado previamente. Su interés ha sido estudios futuros, prospectiva, desarrollo regional, cuestiones ambientales, desarrollo sostenible y bueno, ha eh, conseguido fomentar este trabajo a través de diferentes financiamientos de la Unión Europea, fondos finlandeses y bueno, creo que es bastante evidente la gran experiencia que tiene y va a poder compartir ahora sus puntos de vista con nosotros. Doctor Casquín. Buenas tardes. That's all I've learned after 2 years being in 5 times in Peru. Después de 5 veces de visitar el Perú en 2 años, eso es todo lo que he podido aprender a decir en castellano. Many thanks for the chair for introducing, Gracias por la introducción, por la presentación. and thank you for dear Dean Fernando, Gracias a Fernando también, Ritva, a Omar, Ritva, and all Omar the colleagues from UNALM. y a todos los colegas de la Molina, de la universidad. It's real nice to be here again. Es un gran placer estar nuevamente acá con ustedes. And thank you all for Ritva and Omar for presenting the project, so I don't have to go in that anymore. Así que gracias también a Omar y a Ritman por hacer la presentación del proyecto, así que ya no tengo que volver a pasar por estos temas. Okay, just a couple of words about Finland Futures Research Center. Un par de palabras acerca del Centro de Investigación de Futuros de Finlandia, FFRC was established in 1992 by Okay. Ministry of Education. que fue creado en el 92 por el Ministerio de Educación. So we are nowadays part of the University of Turku, Formamos parte de la Universidad de Turku and we have offices also in Helsinki and Tampere. y tenemos también oficinas en Helsinki y en Tampere. Yeah, and we have some like 50 to 55 people working with us, El equipo está conformado por unos 50-55 personas and we do a lot of projects every year. y todos los años hacemos un gran número de And proyectos. of course, it takes a little bit of money, a couple of million euros. Y se necesita un poco de plata para eso, un par de millones de euros. Okay, so we have been around over 25 years, and one of our themes of our research has been food and food consumption and issues like that. Ya estamos trabajando unos 25 años y uno de los principales temas que hemos tratado en nuestros proyectos ha sido los alimentos, el consumo de alimentos y temas relacionados. We have organized also conferences over 20 years now, and we also have had food conference, but you are all most welcome to the next year's conference about learning futures, and now I have to check it in English. Learning futures, futures of learning. Y hemos realizado ya una serie de conferencias sobre temas de futuros, de perspectiva. La próxima conferencia a la que están todos ustedes invitados es del 10 al 12 de junio del 2020 en Helsinki y el tema es aprendizaje del futuro y el futuro del aprendizaje. Okay, just a couple of words about the basic things of futures thinking. Un par de palabras acerca de lo que significa este aprendizaje de los futuros, del futuro, de la So- forma de pensar en el futuro. Sorry. So, so we cannot predict the future, No podemos predecir el futuro, but we can create images and develop thoughts about what the future can bring. no podemos predecir el futuro, pero podemos desarrollar imágenes y pensar acerca de lo que el futuro nos puede traer, aportar. So therefore we have to use alternative and possible futures as a starting point. Así que como punto de partida pensamos en términos de futuros posibles y alternativas de futuros. Second, the future is not preordained, El futuro no está preordenado, but we can conclude what might happen and then consider level of probability for different futures. pero podemos pensar en lo que podría suceder, cuál podría ser el futuro y asignarle un cierto nivel de probabilidad.
And what is important that by our actions we can in fact influence the future. Pero lo importante es que gracias a nuestras acciones sí podemos influir en el futuro. And then about just basic things about foresight. Y esto tiene que ver con algunos temas básicos de prospectiva. So if the future studies is more or less the academic discipline of developing future studies theories and methodologies, Entonces, de lo que se trata en este estudio del desarrollo de futuros es pensar en teorías y metodologías, es la parte académica. so foresight is more like applying futures theories and methods for real-time planning and decision making. Pero esta predictibilidad o predicción, más o menos lo que llaman en inglés el foresight, la visión hacia futuro, tiene que ver con la aplicación efectiva de estas metodologías y técnicas para poder formar el futuro. And of course, we already heard in the previous presentation that cooperation and collaboration is really important in futures studies and foresight. Y como hemos escuchado en las presentaciones anteriores, la cooperación y la colaboración son elementos muy importantes en el estudio de los futuros y en esta visión del futuro. Also, one of the starting points is interdisciplinarity or transdisciplinarity. Y uno de los puntos también muy importantes es la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad. And we also need people from diverse backgrounds, scientific or social background, within our foresight projects. Y en estos proyectos de visión del futuro necesitamos gente que tenga una diversidad de formaciones, de diferentes tipos de formación. Okay, so what else? Participation is important. A ver, ¿qué más? La participación es importante. So you have to think about the alternative possible futures. Hay que pensar en los futuros posibles alternativos o alternativas de futuros posibles. By your actions you can affect on the future event or condition. Y gracias a nuestras acciones podemos afectar las condiciones del futuro. We can assess the probabilities at least a bit. Y por lo menos en cierta medida podemos evaluar las probabilidades de que esas cosas sucedan. There's one example on the slides, for example. So, and what is also important when you have a multidisciplinary approach, different stakeholders, so you also have used a combination of different methods, because one method is not just enough. Y también como tenemos esta combinación de formaciones, de colaboraciones diferentes, esto nos da como resultado una combinación de métodos, porque un método no es suficiente. And then we can ask, why do we in fact need foresight? Y entonces podemos preguntarnos por qué de hecho es que necesitamos esta visión del futuro. One of the things is that actually the world we are living now is it's really complex. Y bueno, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el mundo en que vivimos es, en primer lugar, complejo, verdaderamente complejo. Okay, it's connected. Está conectado, It's changing all the time. cambia permanentemente, It's globalized, se ha globalizado and we have a lot of information and data around. y tenemos muchísima información y data. So these conditions create, in fact, a situation that we have a lot of possibilities ahead of us. Y esta situación crea hace que tengamos ante nosotros muchísimas posibilidades a futuro. So, in fact, I think that the futures thing is nowadays needed more than ever because of the different type of possibilities, threats, challenges we have in. Y precisamente debido a todo esto que enfrentamos en el futuro, pensar en el futuro es cada vez más importante porque se nos plantean muchas posibilidades, pero también muchas amenazas. Okay. So, and if you think about the organizations, so of course these
these main trends and factors and drivers have meanings for organizations. Y si pensamos en términos de las organizaciones, las instituciones, todos estos factores, motores, tienen diferentes significados para las diferentes organizaciones. So we have to think about new skills and competencies of persons, Así que tenemos que pensar en términos de nuevas habilidades y competencias para las personas, de los individuos, and new ways of action and performance of organizations, y nuevas formas de acción y de desempeño y rendimiento de las organizaciones and also the results. y los resultados. So new products or activities of an organization. Así que tenemos que pensar en los nuevos productos o las actividades de las organizaciones, de las entidades. And if we define the foresight a little bit more, Vamos a definir un poquito más lo que es esta perspectiva o visión del futuro. so we can say that it is action orientated, En primer lugar, que está orientada a la acción, participatory, es participatoria and focused on alternative futures. y se concentra en los futuros alternativos. So, sorry about this. So, and we have to base our work in present knowledge about future options, Tenemos que basar todo nuestro trabajo en el conocimiento presente acerca de las opciones de futuro. we use for that different type of data and different type of methods to collect the data and analyze the data. Y se basa en diferentes tipos de datos, pero no solo eso, sino también diferentes métodos y maneras de utilizar y analizar los datos, la data. Okay. Of course, there are different levels of foresight. También hay diferentes niveles de perspectiva. For example, in everyday work, we in a way do pragmatic foresight. So, for example, as the colleagues from US say, carrying out tomorrow's business better. For example, in context of private businesses. Por ejemplo, tenemos estas diferentes perspectivas de la prospectiva. La perspectiva pragmática, que es la que se utiliza en Estados Unidos y dentro del ámbito de los negocios, y se refieren a llevar a cabo, como dice ahí, los mejores negocios posibles del mañana. Then you can think about progressive foresight, going beyond conventional thinking and practices. Y también tenemos la alternativa de la perspectiva progresiva, que es ir más allá de la manera convencional y las prácticas convencionales. Yeah. And of course, if you think about the whole civilizations, then you can do foresight on civilizational level. Y también podemos tener desde el punto de vista más general de la civilización una perspectiva, una visión del futuro de la civilización. For example, is market economy really the best way to solve the challenges we have now in hand? Por ejemplo, pensar si la economía de mercado es la mejor manera de enfrentar los desafíos, los retos que se nos presentan. And then you can, in a way, think of foresight as an explicit activity. Y también podemos pensar en la perspectiva en términos de una actividad explícita. So you do it once, it's expert driven, you produce some recommendation, and you do it more like once. Y uno puede pensar en un ejercicio de perspectiva que realiza una vez, impulsada o llevada a cabo por una visión de los expertos, y se hace una vez. Or other way to do it is call it as emergent foresight, in which you use ad hoc networks with some management structure and try to produce some action. O podemos pensar en términos de la perspectiva emergente. Utilizamos redes ad hoc adaptativas y esto nos da una estructura de gestión y que tiene como consecuencia una acción. So what FFRC is trying to do is to see foresight as embedded activity. It's continuous. It serves the organization all the time, and we actually try to adapt to the futures.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer en el centro es actuar de manera sostenida para ir adaptándonos al futuro, Okay. o a los futuros posibles. And then I won't go through this whole table, but we can in a way say that we have different type of outcomes of foresight activities. No voy a entrar en los detalles que plantea esta tabla, pero sí podría decir que tenemos diferentes resultados de estas actividades de prospectiva. So you can in a way have a policy decisions, resource allocation, rational decision making. Entonces podemos pensar en términos de formulación de políticas, asignación de recursos, planeamiento racional, Create new networks, communities, creación de nuevas redes, creación de comunidades, find commitment to a shared vision, buscar que se logre un compromiso hacia una visión compartida del futuro, and of course broaden participation and democratic renewal. y por supuesto también ampliar la participación y Yeah. Ya, y la renovación, el reforzamiento de la democracia. On an organizational level, you can in a way say that you can help the organizations build a new strategy, vision, strategy and action. Desde el punto de vista de las organizaciones, podemos pensar en que esto ayuda a las organizaciones a crear una nueva visión, una nueva estrategia y a la acción, contribuye a la acción. And for example, what we do in Finland is that the government in a way plans 10 years or more approach to the futures in every 4 years. So they want to create the policy frame for whole administration by foresight. What was this idea about the 10 years and the 4 years? I didn't quite get So it. the government makes a future statement in every 4 years. Ajá. Usually the time frame is 10 Ujú. for that thing, and they want to set a policy frame, strategic policy frame for all the governmental actions. Ok, entonces lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, en Finlandia es que el gobierno tiene un marco general de una década y hace una revisión cada 4 años. Y de esta manera se crea un plan general, una visión general de where the country is going, basically. Yep. Del futuro, de por dónde va a transitar el país. Okay. But you can also apply foresight in product development. Y también se puede utilizar la prospectiva, esta visión del futuro, para el desarrollo de productos. You can bring futures knowledge for generation of ideas. Se puede utilizar esta generación de ideas, de conocimiento para la generación de ideas. And when you have, in a way, chosen a few products or concepts for production, Y cuando se han generado algunas ideas o conceptos para un producto o una producción, then you can, in a way, check those few ideas by future knowledge again. y los contrastamos, estas ideas las contratamos con la prospectiva del desarrollo de esos productos. Yeah. For example, what are the really best cranes for international markets coming from Indian native crops? Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades, las tendencias que podríamos observar en los mercados internacionales para el desarrollo de los granos andinos tradicionales? Okay, then a couple of words about innovation. Un par de palabras sobre la innovación. And I know that the council would probably also know these slides, but anyway, if you think about the Finnish innovation policy, Seguramente acá nuestro cónsul ya está familiarizado con lo que dicen en estas transparencias, pero de todas maneras un par de palabras acerca de la política finlandesa de innovación. so innovation can be seen as engine for renewal and productivity. Podemos considerar la innovación como el motor del desarrollo de la productividad. And governmental innovation policy aims to create
environment that encourages enterprises for innovation and renewal. Y la idea es que estas políticas de innovación tienen, como lo dice ahí, objetivo crear un entorno que aliente a las empresas a la innovación, la renovación. And for that work, education and skills are the foundation for innovation. Y el cimiento de esta tarea es la educación y la capacitación, la creación de habilidades. And also, as already said, in the case of Foresight, it draws its strength from wide field of sectors. Y como ya se ha mencionado, estamos llevando a cabo esta política de utilizar la perspectiva en un amplio campo de sectores, en muchos sectores. We have the Finnish Minister of Economic Affairs and Employment talks a lot about digitalization. El ministro finlandés de Economía, Economy, Finance and what else? Economic Affairs and Employment. Y empleo, ok. Habla muchísimo de la digitalización. And I think that is one of the major forces that we just have to take into account in when we talk about the innovation and innovation. En el entorno de la innovación, este es seguramente una de las fuerzas más importantes que tenemos que tomar en cuenta en la actualidad. And the role of public sector is to enable and encourage innovation. Y el rol del sector público es crear las condiciones y fomentar la innovación, las condiciones para la información. La innovación. But of course, innovation always involves an economic risk. Pero la innovación siempre implica un riesgo económico. So in innovation and foresight, you just cannot make promises that everything that we plan will happen. There is always a risk. No podemos prometer que todas las cosas que decimos efectivamente van a suceder. Siempre hay un riesgo involucrado. And if we think about the activities that the government should do, pensemos en las actividades que debe llevar a cabo el gobierno. So we can say that research and innovation funding is important. El financiamiento, la investigación y desarrollo son importantes. Innovation friendly legislation. Las políticas, la legislación. And development of cooperation networks and platforms. Y la creación, el desarrollo de redes y plataformas de cooperación. Okay. So this is again a repeat of what I said earlier, but also innovations are created at the interfaces of different types of expertise. Esto repite lo que ya dije, pero básicamente la idea es que la innovación implica una yuxtaposición de diferentes tipos de expertise. Yeah. And if you think about a different type of innovations, so we can say that we have incremental innovation. Y hay diferentes tipos de innovación. Tenemos lo que podríamos llamar una innovación incremental, Technological, tecnológica, social, and radical radical. Innovation. Y la innovación radical, tipos de innovación. And in innovation policy you have to work with all of these. Y en la política para la innovación hay que tomar en cuenta todos estos diferentes tipos. Well, new approaches and collaboration are mentioned already several times. Ya hemos hablado varias veces de los nuevos enfoques de la innovación o para la innovación. And then, of course, new thinking and new operation methods should be there. Y tenemos que tomar en cuenta también las nuevas formas de pensar y los nuevos métodos operativos. Okay, what is also seen crucial is the incorporation the views of end users and involving them in innovation processes. Y también es fundamental tener en cuenta la visión de los usuarios finales en los procesos de innovación. Yeah. Universities and research institutes has a role in this. Las universidades, los institutos de investigación también juegan un rol. Because they can serve as triggers of innovation. Porque se los podemos considerar, what did you say there? Creadores, los creadores de la innovación. And of course the public sector itself
Y el sector público también. Can in a way renew itself and its operation approaches. Y el sector público también puede renovarse a sí mismo e innovarse a sí mismo, adoptando estos enfoques de innovación. So you can see that there's a lot of similar things with foresight processes and innovation environment. Entonces lo que vemos es que hay muchos factores similares, similitudes entre los procesos de prospectiva y los procesos de innovación. And for example, in Finnish case, this is how it's more or less constructed. So the Minister of Economic Affairs have the responsibility for preparing and implementing the policy. Por ejemplo, en Finlandia tenemos que el Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo es el responsable de preparar, de elaborar e implementar la política de innovación nacional. The Research and Innovation Council that we have coordinates the development of this innovation system. El consejo que tenemos el Consejo de Investigación e Innovación coordina el desarrollo del sistema de innovación de Finlandia. And of course, in our case, the European Union has a big role. Y por supuesto, en nuestro caso también la Unión Europea juega un papel muy importante. For example, the next framework program that is called Horizon Europe. El próximo programa que se denomina Horizonte Europeo. It is more or less assessed that the funding they are offering for research and innovation will be something like 100 billion, 1,000 million euros in the next 7 years. Yes. Para los próximos 7 años se está hablando de un financiamiento de unos 100,000 million euros. No, 100 100 billion. Okay. 100,000 millones. Yeah. Okay. Siempre el problema de los miles de millones y los billones. Okay. So, innovation is a future-oriented concept. Entonces, la innovación es un concepto orientado hacia el futuro. Innovation is aimed for renewal and change. Y estamos pensando en la innovación para la renovación y el cambio. So you can say that innovation and foresight goes hand in hand. Entonces, la innovación y la prospectiva van tomadas de la mano. So foresight nourishes innovation processes and new innovations of a material for foresight processes. Entonces tenemos que el análisis prospectivo da una herramienta, alimenta los procesos de innovación y a su vez las innovaciones dan material para los procesos de prospectiva. So you can foresight analysis gives tool for analyze market possibilities, social, financial, other benefits, challenges of an innovation and so on. Entonces podemos decir, a ver, que el análisis de la prospectiva nos da herramientas, por ejemplo, para el análisis de mercado, diferentes posibilidades sociales, financieras y otros beneficios. Y también plantea retos para la innovación. I cannot make that big difference between innovation and foresight. I just have to think about they have to be done together. Y realmente no podemos pensar en la innovación y la prospectiva como dos cosas separadas, sino hay que pensar que van juntas, que van de la mano. Okay, just a couple of words about the food and agriculture projects. A ver, un par de palabras acerca de los proyectos en el ámbito de alimentos y la agricultura. So, I think we all know that there are some major trends and drivers that in a way affect on our food sector. Creo que todos somos conscientes que hay una serie de motores, de drivers, de tendencias que están afectando el sector alimentario. So, for example, without any major catastrophes or dramatic changes in food consumption patterns, demand for food will increase due to growing world population. Salvo que se produzcan algunas catástrofes o cambios dramáticos, creo que podemos decir que la demanda de alimentos va a aumentar
aunque solo fuera por el crecimiento de la población. Globally, meat consumption is still increasing, but pressures for vegetarian diets are challenging this one. A nivel global, el consumo de carne está aumentando, pero hay ciertas tendencias que cuestionan este crecimiento desde el punto de vista del crecimiento de la demanda por alimentación vegetariana. Innovation and research on new and old protein sources to replace the meat is on the way. Creo que estamos en el camino a la búsqueda de reemplazos de las fuentes cárnicas de proteínas, reemplazadas por nuevos tipos de fuentes de proteínas vegetales. Well, climate change is obvious. La cuestión del cambio climático ya es evidente. But also the healthcare effects of food are getting more attention. Pero también se está prestando cada vez más atención al efecto de la alimentación en la salud, en la atención de la salud, el cuidado de la salud. So there's a lot of need for research and innovation on the food sector. Así que en el sector alimentario definitivamente se necesita más investigación y desarrollo. Just a couple of examples. Un par de ejemplos. So, for example, we are carrying out this ruralization project. Tenemos este proyecto de ruralización, Yeah, funded by European Commission. Financiado por la Comisión Europea. So, in this one, the foresight analysis, we think about the rural dreams of new generations. Como parte de este proyecto se está analizando las tendencias a la ruralización entre las nuevas generaciones. So we try to think about how we can in a way design the rural futures and reflect with rural stakeholders and focus groups in terms of possibility, probability and preferability. Estamos pensando en términos de posibilidades, probabilidades y preferencias de estos nuevos sectores ruralizados. So the outcomes of the project will result in novel options for policymakers and practical tools for rural actors. Y la idea es que como resultado de este análisis vamos a tener herramientas para formular políticas dirigidas hacia estos actores del sector rural. And of course, the food sector has a lot of to do with rural futures. Y por supuesto que el sector alimentario tiene muchísimo que ver, un gran papel en los futuros rurales. Then we can have thought about the novel protein sources for food security. Y también estamos pensando en las nuevas in which we had fuentes de proteínas para la seguridad alimentaria. Okay. Yeah. So, this we started with the vision. Hemos comenzado con formular esta visión. That I won't read now, but no la vamos a leer ahora. But we combine tastes, experiences, competitiveness, responsibility and sustainability, health impacts, technology and product development, locality and self-sufficiency in the same. Entonces, estamos pensando como parte de esta visión en alimentos sabrosos, saludables, producidos de manera sostenible, optimizando el contenido de proteínas, etc. Omar, how much time do I got? Okay, ran out of time. Usually I'm talking too much. Hablo mucho, dice. And you can end up with really complicated foresight project if you want to, and you have time. Si tienen tiempo y las ganas, aquí tienen el grado de complejidad en que se pueden meter en este tipo de ejercicios. But the main message of this picture is that you combine different methods. Pero el mensaje principal de esta transparencia es cómo se puede combinar diferentes métodos. So, as you can see, we have here literary review, Delphi, cross-impact analysis, future workshops, future tables, ranking and so on.
A ver, tenemos acá, por ejemplo, de izquierda y de arriba para abajo, revisión bibliográfica, análisis de impactos cruzados, los métodos Delphi 1 y 2, cuadros de futuros posibles, etc. Okay, this is just an example how you can use the foresight in this case, a really big national project. Este es solo un ejemplo de cómo se puede utilizar el análisis de prospectiva para un proyecto de escala nacional. And last but not least, Y por último, aunque de igual importancia, some words about the Peccolo, un par de palabras sobre Peccolo, because I think Omar didn't get on the action plan that porque much. me parece que Omar no trató mucho sobre el plan de acción. So Ahí lo tenemos. there is, for example, now we have in a way constructed this a little bit more since the last workshop. Desde el último taller hemos seguido elaborando, trabajando sobre este tema. So these are examples on the actions that should be taken in next coming years. Estos son algunos ejemplos del tipo de acciones que vamos a emprender en los próximos años. On research, development and innovation. En investigación, desarrollo e innovación IDI. Building the capacities for value chain stakeholders. Crear capacidades para los stakeholders, las partes involucradas. Strategic communication and marketing. Comunicación estratégica, marketing. And I won't read them through, you will get the report. Ya van a recibir el informe, así que no voy a leerlo. But anyway, this is one way you can, in a way, give in this type of recommendation for different stakeholders. Entonces, esta es la manera en que podemos emprender tareas, recomendaciones sobre la innovación para los diferentes tipos de actores. Not just talking about the future, but actually trying to create it. No se trata solo de hablar acerca del futuro, sino tratar de crear el futuro. And there is also examples on research, development and innovation. Ejemplos de acciones en investigación, desarrollo e innovación, IDI. So you can, in a way, there are, for example, how you can develop strategies and research agendas. Por ejemplo, preparación de agendas, de estrategias, de investigación. Strengthen production factors in the Andean cranes and value chain. Fortalecimiento de las cadenas de valor en los sectores andinos, en el sector andino. Of course, you need some type of market foresight. Por supuesto, se tiene que tener algún tipo de prospectiva de mercados, And so on. etcétera. That was easy. And then on building the capacities for value chain stakeholders, same type of construction. Más o menos el mismo tipo de esquema para el desarrollo de capacidades de los eslabones, de los actores de las cadenas de valor. Okay, so a couple of examples just here. Un par de So, ejemplos. For example, adapting new agricultural practices, Adopción de nuevas prácticas agrícolas, practicing organic production and permaculture, producción orgánica, permacultivos, in a way create supportive financial policies, políticas de apoyo financiero, and etc. etcétera. etc. Okay, that's more like Latin, etc. Totalmente. Totally Latin. Yeah. So, couple of conclusions. Y un par de conclusiones. This has been one of my best performances because my body says that it should be 2 a.m. and I should be sleeping. Me disculpo si esta no ha sido la mejor de mis presentaciones, pero mi cuerpo dice que son las 2 de la mañana y yo debería estar durmiendo. But anyway, so we know that food sector is under major challenges in coming years, so we need futures thinking and new innovations. Pero definitivamente el sector alimentario, lo podemos leer, enfrenta grandes desafíos para los próximos años So y necesitamos pensar en el futuro y nuevas innovaciones incremental, radical, technological, social innovation. de los diferentes tipos, ¿no? Innovación incremental, radical, tecnológica, social. And because
local and global are connected. Y debido a la conexión entre lo local y lo global, as well as different sectors of the society. y entre los diferentes sectores de la sociedad, So we need a holistic approach. tenemos que adoptar un enfoque holístico. So of course we need analysis on specific things. Analizar cosas específicas, por supuesto, But in order to have in hand the whole picture, we have to make a holistic overview on the developments. pero tenemos que tener una visión holística, panorámica de los diferentes desarrollos para poder hacer un análisis del conjunto. This is probably fifth time I tell about the collaboration and cooperation. Y creo que es la quinta vez que les menciono la importancia de la colaboración y la cooperación. But that is crucial because you have to get the all stakeholders involved in the innovation and foresight processes. Pero es crucial porque en estos procesos de innovación y de prospectiva hay que involucrar a todos los actores, todas las partes interesadas, involucradas. And then, of course, we have to acknowledge the risk and do not fear the failures. Y tenemos que aceptar que hay un riesgo, pero tampoco tenemos que temer al error, a equivocarnos. Therefore, we need experiments. Así que necesitamos experimentos, experimentar. Of course, innovation and foresight processes, as I said, benefit from each other. La prospectiva y la innovación se benefician mutuamente, se alimentan mutuamente. Then I hope that we aim for embedded foresight and innovation environment. Así que espero que apuntemos, como dice ahí en la última línea, a una perspectiva integrada en el entorno de la innovación. For example, I hope that Pekola project might give some ideas how to in a way continuous work on foresight on agrisector in Peru. Por ejemplo, que el proyecto Pécolo pueda continuar contribuyendo al desarrollo del sector, the food sector, del sector alimentario en el Perú. So what I fear that when we make the final report, that only will end up in the bookshelf and forgotten. Espero que cuando esté listo el informe final no vaya a dormir el sueño de los justos en un cajón de escritorio. So I hope you all carry out the torch. Así que todos tienen que portar la llama, ahora que estamos en la Muchas época de gracias los por su panamericanos. atención. And greetings from our staff from Finland. Y saludos del grupo de gente de Finlandia.